buenas noches, amigos. Bienvenidos a esta misma semana en la serie especial Agenda RD 2020 con los retos que tendrán que enfrentar las nuevas autoridades que dirigirán el gobierno dominicano a partir de agosto próximo. Muy buenas noches, Diana. Buenas noches a todos. Y el tema que tenemos en el día de hoy es vital para nuestra economía. Vamos a hablar de turismo, la incertidumbre que hay en este momento, lo que ha generado el COVID-19, pero tenemos que mirar a futuro. ¿Cómo es que se va a recuperar la industria del turismo y cuáles serán esos primeros pasos que tendrá que dar el próximo gobierno, sea quien sea, que asuma el 16 de agosto? Ese es el tema que tenemos hoy. Y además, el tema lo vamos a tratar con los dos invitados más idóneos que se podían conseguir para darnos luz acerca de este tema. Me refiero a Simón Suárez y a Enrique de Marchena. Se pueden presentar de muchas maneras con funciones importantísimas que tienen en grandes empresas turísticas y todo eso, pero los voy a presentar nada más con un dato. Los dos han sido presidentes de Azonadores y los dos han sido presidentes de la Asociación de Hoteles y Turismo del Caribe. De manera que si hay dos personas que se conocen el negocio y la situación del turismo, son Enrique de Marchena y Simón Suárez. Regresamos con ellos. Esta misma semana. Y amigos, tal y como habíamos anunciado, tenemos el placer para tratar el tema tan importante del turismo en esta serie Agenda RD 2020, en esta misma semana. Tenemos dos invitados que son dos pesos pesados en la materia y tienen una coincidencia. Tanto Enrique de Marchena como Simón Suárez, los dos son expresidentes de Azonadores y ambos son expresidentes de la Asociación de Hoteles y Turismo del Caribe. De manera que no creo que haya que agregar más nada. Bienvenidos a Agenda RD 2020. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Bueno, Gracias por la invitación, Muchi y Diana, y saludos a los televidentes. Muchas gracias. Bueno, sería bueno empezar por una radiografía del turismo dominicano antes de que empezara la pandemia. ¿Cómo estábamos en turismo en República Dominicana? Lo que significa República Dominicana como destino turístico y su aporte a la economía dominicana. Mira, si Simón me permite iniciar ahí, el país iba muy bien en el desarrollo del sector turismo. El 2018 había sido el mejor año que había tenido la República Dominicana en llegada de turistas. Alrededor de 6.6 millones de turistas arribaron a la República Dominicana en el 2018 y esa tendencia siguió hasta marzo del año 2019, cuando comenzaron a surgir el tema de las acusaciones que nos hicieron en los medios en los Estados Unidos ligada a las presuntas muertes en el país. No obstante eso, de que en el 2018, como te decía, cerramos con 6.6 millones de turistas y no obstante la afectación que hubo en el 2019. En el 2019, la reducción que tuvimos fue poco menos de 200,000 turistas, con lo cual arribaron a la República Dominicana a diciembre 31 del 2019 6.4 millones de turistas. Pero eso no impidió que los ingresos en dólares provenientes del sector turismo decrecieran. Todo lo contrario. Pese a eso, aumentaron y fueron de alrededor de 7.689 millones de dólares. Lo que significa, por supuesto, que la afectación que hubo, fruto de las acusaciones, de las malsanas acusaciones, pues no impactó el gasto por turista, el gasto diario por turista, y tampoco impactó enormemente en la estadía. Y como te digo, el país cerró con excelentes números en cuanto a generación de divisas.
por igual el país al final del año 2019 había llegado a alrededor de 84.203 habitaciones. Entonces, con eso te digo que cuando impacta el COVID en marzo 15, pues nosotros íbamos con una excelente proyección. Lamentablemente, cuando tú sumas los últimos 15 días de marzo, es decir, de marzo 15 a marzo 30, pues hubo una afectación de alrededor de un 25% en el primer trimestre del año. Enero-marzo 2020 contra enero-marzo 2019, una afectación de alrededor de un 25%. Y mi comentario final es que haciendo una extrapolación de los números que tenía el país en enero-marzo 2000, perdón, en enero a 1 de julio, que es la fecha en la que el sector turismo debe abrir sus puertas. Si hacemos una extrapolación, enero 1 de julio del 2020 versus enero 1 de julio del 2019, pues posiblemente lo que haya significado el COVID a la República Dominicana en términos de ingresos provenientes del sector turismo sea por encima de los 2.000 millones de dólares, muy cerca de los 2.200 millones de dólares. Entonces, eso le dice a ustedes dónde nos dejará la pandemia al momento en que el sector turístico nacional abra las puertas. Y simplemente quiero especificar que me refiero al sector turístico nacional, no únicamente al sector hotelero. Simón. Claro. Sí, adelante, Diana. Simón, ¿y República Dominicana como destino turístico en el Caribe en relación con sus competidores, cómo estábamos antes de que iniciara la pandemia? ¿Y cuál es la situación del turismo a nivel mundial? O sea, no solo de República Dominicana hoy. Justamente que eso quería enmarcar, porque para comenzar a hablar de cómo vamos a estar, tenemos verdaderamente que analizar cómo está la industria en general en el mundo. Porque nuestra situación no es única, Exacto. De hecho es mundial, obviamente, pero primero República Dominicana es el líder del Caribe en todos los parámetros y hemos sido el líder del Caribe desde hace años y probablemente retomemos ese mismo ritmo. Cuando nos comparamos con el Caribe. ¿Cómo está el Caribe después del golpe? Bueno, lo primero es que a mediados de marzo todo se paralizó. Y todo se paralizó, es algo que es totalmente inaudito y nunca visto en nuestra industria y en muchas otras industrias. O sea, nosotros simplemente fuimos a cero. En todo tipo de actividad. Y así prácticamente todo el mundo. Se han perdido en este periodo 100 millones de empleos vinculados al turismo, a la industria de viajes y turismo en el mundo. Obviamente 100 millones de empleos que hay que comenzar a recuperar. Y eso es lo que va a suceder ahora mismo. Pero eso es una cifra abismal, una caída muy, muy significativa. Nosotros estamos en la misma situación, esencialmente, y lo que tenemos es que ver en qué medida nosotros comenzamos a recuperar. Ahora, lo importante es tener en cuenta, y esto de cara a los retos del futuro, es que nosotros estamos partiendo de una industria que al haberse paralizado completamente, tendrá que recuperarse como si fuera nueva. Como si fuera nueva por dos cosas. Primero, porque poner un hotel o cualquier tipo de negocio en cero, implica reconstituir las relaciones de mercado que existen. Y eso no es automático. Y en la situación en que nos encontramos no es automático tampoco porque todavía hay países
países de origen, que no están en condiciones de exportar nuestra materia prima, que son los turistas. Entonces, no es verdad que nosotros simplemente le podemos decir a nuestro principal mercado, Estados Unidos, abrimos 1 de julio y que ellos vayan a poder decir, perfecto, pues salimos para allá. No, porque ellos a su vez están en condiciones todavía de incertidumbre y, más importante aún, ellos están, como nosotros también, enfrentando una recesión de la profundidad de la recesión de los años 30. O sea, no, la situación de las economías del mundo no tiene nada que ver con la última recesión, que es la que todos nos acordamos, que fue la del 2008. Esta es 5 veces más profunda a nivel mundial que la recesión del 2008. Entonces, el hecho de que estemos de nuevo listos para ofrecernos como destino, significa que vamos a estarle ofreciendo a gente que probablemente han tenido una caída en sus ingresos de un 30%. Precisamente quería plantear eso. Estamos hablando de la principal fuente de entrada de divisas de la economía dominicana, pero que tiene un problema que en gran parte no depende de nosotros. Y el asunto es hasta dónde ha sido afectado el turismo en el mundo. Ya tú dijiste que se perdieron 100 millones. 100 millones de empleos. De empleos. Entonces, pero ¿qué pasa? Que ¿cómo vamos, con qué contamos? La gente en el mundo, ¿cuánto tiempo tardará para recuperar el hábito de viajar por placer? ¿Ustedes, hay alguna evaluación de eso? ¿Ustedes han estudiado eso? Están haciendo evaluaciones, sí. Están haciendo evaluaciones y las primeras evaluaciones son en el mercado norteamericano para gente con potencial para viajar, que de nuevo son de los quintiles superiores de consumo, porque también sabemos que hay gente que están recibiendo compensación por desempleo, pero los que no, su reacción inicial es que un 35% de esa población especial ha dicho particularmente que lo que añora es tan pronto pueda hacer un viaje al Caribe, una visita de playa al Caribe. Entonces, es el producto más añorado entre una serie de consumidores que probablemente tengan la capacidad para hacerlo en el corto plazo. Eso es bueno. Eso es ampliando ahí, hay una encuesta de USA Travel que establecía que el 71.5% de los turistas norteamericanos estaban deseosos de viajar y que, como señaló Simón, un 35.4% esperaba hacerlo en verano y un 18.4% en otoño. Una ventaja competitiva que nosotros tenemos es que la temporada alta nuestra, como ustedes saben, inicia en diciembre. Sí. Ese no es el caso, por ejemplo, de Europa, donde la temporada alta de ellos es julio y agosto. Es decir, que ellos van a tener el periodo de recuperación de ellos frente al COVID es considerablemente menor. Nosotros tenemos todavía la oportunidad de arrancar nuestra industria y por eso hemos hecho tanto esfuerzo para vamos a decir, iniciar el 1 de julio y hacer toda esta fase de establecimiento de protocolos, reentrenamiento del personal, que no solamente es en el sector hotelero, sino que vendrá desde los aeropuertos, el traslado a los hoteles, las excursiones, los taxistas, etcétera. Como yo decía, no solamente el establecimiento de los protocolos sanitarios, sino también el reentrenamiento, porque va a ser un reentrenamiento. Nosotros tendremos ese periodo, digamos, si tú quieres llamarlo, de transición, porque estaremos en temporada de verano, para nosotros estar a plena capacidad para la temporada de invierno en diciembre, esperando, como señalaba Simón, que los mercados emisores estén en condiciones de pues enviarnos a sus nacionales y que las economías de ellos también se lo permitan. Bueno, vamos a hacer una pausa. Pero le voy a dejar una pregunta para cuando regresemos.
¿cuáles serán las estrategias para atraer de nuevo a los visitantes? ¿Serán grandes rebajas de tarifas en vuelos y en habitaciones de hotel y todas esas cosas? Económicamente, ¿qué significará eso cuando regresemos? Esta misma semana. Esta misma semana. Bien, seguimos conversando con Enrique de Marchena y Simón Suárez, expertos entre los dominicanos que más saben de turismo, del negocio turístico. Y le dejamos una pregunta en el aire, es decir, ¿cuáles serán las estrategias que usaremos en la República Dominicana para volver a atraer a los turistas? Si será poner un baratillo de ofertas turísticas, y qué podría eso significar económicamente también. Adelante. Esa pregunta, Simón está más capacitado que yo para responderla, pero yo le voy a hacer la introducción. Yo creo que es indispensable que nosotros tengamos conciencia de lo importante del cumplimiento de los protocolos sanitarios. Y esta mañana yo conversaba con una cadena hotelera española sobre eso y sobre el compromiso que tiene que haber por parte de la cadena del entrenamiento de su personal. Incluso le decía, fíjense, esto no es España, ustedes tienen que cambiarle el circuito a los empleados, porque parte de lo que nosotros vendemos es ese trato cálido nuestro, pues eso quedó atrás. El lujo que la República Dominicana ni ninguna nación del Caribe puede darse es que una vez abiertas las puertas no lo hagamos bien. Y el lujo que ningún hotel y que ningún miembro de la cadena del turismo puede darse. Cuando yo te digo la cadena, como te decía, eso va del aeropuerto hasta el autobús, hasta el taxista, hasta el hotel, hasta la excursión, hasta la llegada al pueblo. El lujo que no nos podemos dar es que haya una mala praxis en la aplicación de los protocolos sanitarios y que nosotros, una vez aperturados, tengamos que dar marcha atrás. Entonces dejo que Simón hable un poco de los protocolos sanitarios y lo que él quiera ampliar ahí. No, pero hablamos todavía del tema precios. El tema precios, lo primero es que la hotelería principalmente, pero toda la industria turística va a tener una motivación muy fuerte para mantener el valor de su producto, porque va a tener un incremento importante en sus costos operativos. Exacto. O sea, el propietario del autobús que lleva el cliente del aeropuerto al hotel, resulta que solamente va a poder llevar el 50% de los pasajeros. Exacto. Y así cada quien. Los restaurantes van a estar al 50%, los hoteles también. O sea, estamos hablando de que en el caso, por ejemplo, de los hoteles, no podemos ocupar una habitación hasta 24 horas después. Eso en realidad lo que me dice es que me está reduciendo la capacidad del hotel a la mitad. Si el hotel está lleno, se vacía solamente. Entonces, no. Esos son costos operativos. En adición de que no es lo mismo limpiar una habitación hotelera como la hemos venido limpiando durante los últimos 100 años, que como se van a tener que limpiar ahora. También eso tiene costo. Así que bueno, la motivación para mantener los precios está ahí, porque en realidad tenemos que generar para mantener la rentabilidad. Desde el punto de vista de estrategia de marketing, lo que estamos hablando, y esto lo estamos hablando muy seriamente con el Ministerio de Turismo y entre los hoteleros, es que también tenemos que motivar en función al producto y su valor. En consecuencia, de nuevo, queremos que se perciba nuestro producto como nuestro producto especial y un producto que merece valor. Ahora, tenemos que también ser muy realistas. Nosotros vamos a estar entrando en un mercado que mi cifra es que la demanda estará probablemente al 30% de la demanda normal. Entonces, eso quiere decir que vamos a tener muchas habitaciones para pocos clientes. Y ese proceso va a durar
pues 6 meses, 8 meses, un año, hasta que todo el mundo dice, hasta que tengamos una vacuna. Déjame hacer un comentario ahí. Realmente lo que Simón señala no solamente es aspiracional, sino que desde el punto de vista de lo que él indicaba, de lo que será la nueva estructura de costos de un hotel, pues lo que él está diciendo es ciencia cierta. O sea, por ejemplo, ya tú no vas a tener los buffets y mucho menos tú vas a tener la persona, los buffets en la manera en que lo conocíamos. Lo iba a mucho preguntar. menos, ni mucho menos la persona que te va a llevar la bandeja después que tú te sirves. Eso dejará de existir. Pero, y como Simón decía, va a haber una inversión por parte de los hoteles para la reinserción y además una inversión en estos protocolos sanitarios, porque estas cosas no salen baratas. En esa fase de entrenamiento que yo señalaba, dependiendo de cómo el hotel maneje sus empleados, eso va a dictar cuántos entrenamientos tiene que dar, por ejemplo, en un mes. Pero la parte que realmente a mí me preocupa, y por eso yo decía, y yo he sido voz, igual que Simón, de la importancia de uno mantener las tarifas, la parte que a mí me preocupa es la siguiente. Aquí hay hoteles conocidos, importantes en la República Dominicana, que tienen una fuerte afectación en sus finanzas, porque estaban posiblemente sobreendeudados, porque al momento en que esto ocurrió, que salió de la nada, del cielo, de la nada, pues no estaban en la mejor posición financiera. Y un poco el temor mío, y ese es un temor que yo sé que lo tenemos Simón y yo, y lo tiene la industria, es de que hayan unos pocos que forcen la tarifa hacia abajo. Y eso ha ocurrido, y ocurre comúnmente. Sí, y es inevitable. Y yo no quiero aquí plantear de que esos negocios estuviesen en una mala posición económica. Estaban en la posición económica correcta en el momento en que estábamos en una expansión, porque en una expansión, ¿qué es lo que el empresario tiene que hacer? Endeudarse y capitalizar su empresa para ampliarse. Y nosotros estábamos creciendo habitaciones hoteleras a razón de un 8, un 10% anual. Entonces, eso significaba que había gente que permanentemente, empresarios que permanentemente estaban al borde positivo de su endeudamiento. El problema es que cuando se desaparecen todos los ingresos, los ingleses se quedan ahí en la puerta de todas maneras. Entonces es un asunto de enfrentar una nueva realidad, una realidad totalmente impredecible. Ahora, Simón y Enrique, evidentemente la recuperación del turismo dominicano depende también del tráfico aéreo. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre ese tema, los vuelos, cómo se va a reactivar la aeronáutica en el mundo y cuáles son las gestiones que se están haciendo ya para traer vuelos a República Dominicana turísticos. Ya volvemos. Esta misma semana. Esta misma semana. Seguimos conversando con Simón Suárez y Enrique de Marchena sobre la situación del turismo en República Dominicana y los retos que tenemos de cara al futuro. Y yo les dejaba una pregunta, y es el tema del tráfico aéreo. Evidentemente, la recuperación del turismo dominicano depende de eso. ¿Cómo estamos en el mundo ahora mismo en ese sentido? Las aerolíneas, muchas han declarado incluso la quiebra en esta situación. ¿Y cuáles son las gestiones que se están haciendo para traer vuelos a República Dominicana a partir del 1 de julio, que es la fecha que se ha dado en el programa de fases? Pero lo primero, sí, gracias. Lo primero es que tenemos que pensar en cuál es la realidad de las líneas aéreas. La realidad de las líneas aéreas es dos. La primera, la mayoría de las líneas aéreas mantienen un capital de trabajo que les permite operar o mantenerse operativas sin recibir ingresos 2 o 3 meses. Las líneas aéreas están al borde. El tope son 3 meses. ¿No? Exactamente. Son 2 meses normalmente. Exactamente. Están
muy cerca de estar insolventes. Naturalmente, los países de donde son originarias esas líneas aéreas, prácticamente todos han planteado, los gobiernos han planteado algún tipo de salvamento para ayudarlos a recuperar su situación de efectivo. Por eso LATAM declaró quiebra, hay varias, muchas. También, por ejemplo, el gobierno alemán dedicó algo así como 9.000 millones de euros para apuntalar a Lufthansa y a las demás líneas aéreas alemanas. Estados Unidos, el gobierno estadounidense está dedicando como unos 35.000 millones de dólares también. O sea, y estas son unos salvamentos de mucho dinero. Ahora bien, desde el punto de vista nuestro, reconocemos esa debilidad, pero al mismo tiempo reconocemos que lo primero que las líneas aéreas quieren hacer es restablecer sus canales de distribución. Y de hecho, el plan de ayuda del gobierno de los Estados Unidos para sus líneas aéreas les exige recuperar mercados en un tiempo X. Por lo cual ellos están en realidad muy enfocados en salir de nuevo, en comenzar de nuevo. Y eso es positivo. Eso es muy positivo porque, bueno, aquí estamos. Tenemos que quitar entonces las trabas que pueden dificultar eso. En esas trabas están los protocolos operativos para las líneas aéreas. Está un detalle muy importante y es que todavía en muchos países del mundo se piensa que todo viajero que regrese a su país de origen debe hacer una cuarentena de 14 días. Y entonces el mecanismo que se está buscando para evitar, y eso es una realidad médica, o sea, eso es verdad, o sea, sí, eso es correcto que es así, dependiendo del lugar de donde venga el viajero, porque ya hay muchos países que están sustancialmente bien controlada la epidemia y pueden asegurar que un nivel de riesgo mínimo para los viajeros que reciban. Y en esa situación está República Dominicana. Exacto. En esa situación está República Dominicana. Le vamos a pedir a los turistas que vengan a partir del 1 de julio que hagan cuarentena de 14 días. ¿Cómo se va a hacer eso? Eso es lo que digo, que nosotros estamos en muy buena situación de control sanitario como para poder no hacer esa exigencia y que no nos la hagan a nosotros. Porque bueno, nosotros podemos decir que vengan todos, pero el problema es el regreso. Entonces, para eso se está trabajando en crear, y las líneas aéreas están muy enfocadas en crear lo que se está llamando carreras sanitarias entre punto y punto, entre una región y otra o entre un país y otro. Ya, por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda anunciaron que ellos están creando su carrera lo llaman en inglés bubbles, pero bueno, una carrera sanitaria directa entre uno y otro, o un camino sanitario entre uno y otro, para poder bajar los niveles de control sanitario entre un país y otro. Nosotros estamos haciendo los mismos planteamientos. Todavía no hay avance concreto en ese sentido, pero nos estamos preparando para hacerlos, porque nosotros tenemos, por ejemplo, Estados Unidos, tenemos muchas ciudades de Estados Unidos que están al mismo nivel que nosotros de salubridad, en positivo. Sí. Entonces, bueno, vinculémonos directamente con esas ciudades. Ah, bueno, porque sí, justamente te iba a hacer el señalamiento de que nuestro mercado de turistas está en las regiones más golpeadas por el virus, Europa, Estados Unidos. Correcto, correcto. Pero, por ejemplo, en Europa, Alemania es de la que menos golpeada está y de la que más control tiene. Entonces, bueno,
el mercado alemán y el mercado dominicano son muy, muy vinculados. Bueno, y de hecho ya hemos comenzado conversaciones concretas con Alemania para vincularnos directamente. Y esos protocolos se pueden firmar. Esa era una de las buenas noticias, que entiendo que por lo menos en el caso de Alemania ya certificó que República Dominicana era uno de sus destinos. Bueno, todavía no lo ha certificado, estamos en conversación. Pero está en proceso. Está en proceso. Algo muy positivo para República Dominicana desde mi punto de vista es que la respuesta que hemos tenido por parte de las líneas aéreas, por lo menos es, en mi opinión, que ha excedido lo que yo anticipaba. En el caso del aeropuerto, y te lo digo porque Simón y yo hicimos un pequeño sondeo rápido en el día de hoy, y lo que recibimos fue lo siguiente. Como ustedes conocen, alrededor del 66-67% de los turistas que llegan a República Dominicana, pues llegan al aeropuerto internacional de Punta Cana. Ya Punta Cana al día de hoy tiene reservas e interés de líneas aéreas por encima de un 30% en comparación con igual número, igual mes del año pasado. Y obviamente eso es a partir del 1 de julio. Pero en el caso del aeropuerto de las Américas y del aeropuerto de Santiago, ese número se va a un 50%. Entonces, es lo que yo te decía, yo lo veo eso como algo muy positivo, porque evidencia un poco lo que nosotros conversábamos, que los turistas, no solamente los extranjeros, sino dominicanos no residentes en el país, pues están deseosos de venir a República Dominicana. Y eso yo creo que es un buen inicio. Y eso también muestra que el esfuerzo que Azonadores ha llevado al gobierno dominicano de la importancia de que nosotros abramos ahora la industria turística el 1 de julio, porque de lo contrario tendríamos que posiblemente esperar o al 1 de noviembre, al 1 de diciembre. Pues yo creo que ese interés, ese esfuerzo conjunto, sector público, sector privado, puede dar resultados positivos. No sé qué Simón quiere ampliar ahí. Las líneas aéreas están muy, muy proactivas en reactivar. De hecho, ellos para mantener para mantener su posición en el mercado, ellos han mantenido los vuelos, programación de vuelos durante el mes de junio, por ejemplo. Y entonces al principio de junio lo cancelan, porque bueno, todavía no se ha abierto. Pero ahora, de nuevo, estamos listos para salir de la gatera. Y de nuevo, les recuerdo, estamos partiendo de cero. Y si de cero ya Santo Domingo y Cibao tienen un 50% de lo que tuvieron en julio del año pasado, eso está muy bien. ¿Cómo serán los protocolos para viajar? ¿Harán los aviones igual que, por ejemplo, los autobuses, que solo van a utilizar el 50% de su capacidad, el 60% de sus asientos, por ejemplo? Sí. Bueno, lo primero es que se ha mejorado significativamente el sistema de purificación de aire en las cabinas. Y el sistema de purificación de aire en las cabinas de los aviones hoy día va a ser igual o mejor que la purificación de aire en un quirófano. Eso ¿Cómo? Sí. Eso para comenzar. O sea, se está haciendo un overhaul de todos los sistemas de filtración para que eso sea de primera. Lo otro es que se va a establecer una serie de controles de distanciamiento en los lugares de espera, la obligación de la mascarilla. La mascarilla, definitivamente, de que usted entre en un aeropuerto hasta que usted vuelva a salir del aeropuerto de destino, la va a tener que utilizar. Eso es así. Eso es así. Y bueno, pero en un viaje de 8 horas no es fácil. Bueno, sí, no lo hablemos mucho porque eso puede ser un
un disuasivo para los viajes largos. Bueno. Pero por otro lado, la gente está la gente está muy deseosa de tomar sus vacaciones, lo que puede. Muy deseosa. Y bueno, están también dispuestos a aceptar muchas cosas. Cuando después del 9/11 nosotros comenzamos a tener que quitarnos los zapatos para pasar la seguridad, al principio echamos muchos resabios, pero al final todo el mundo ya eso es parte de la norma, de lo normal. Pues el nuevo normal tendrá ese tipo de inconvenientes también. Así es. Y de inconvenientes y además de mejorías tecnológicas, porque también, recuérdense que primero nosotros para pasar por un puesto de seguridad en un aeropuerto, tenía alguien que hacernos un cacheo y una serie de cosas, y ya todo es electrónico. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos en nuestro segmento final, las recomendaciones de Simón y de Enrique para la reactivación del turismo en República Dominicana, los retos que le esperan al próximo gobierno y las sugerencias de cuáles podrían ser esos primeros pasos que dé, sea quien sea que gane, para que recuperemos una de nuestras principales industrias. Ya volvemos. Esta misma semana. Bien, amigos, continuamos esta conversación con Enrique de Marchena y Simón Suárez, expertos en el tema turístico, sobre la reactivación del turismo en la República Dominicana, pero sobre todo ahora en este último segmento vamos a tocar cuáles son los retos que tendrán que enfrentar las autoridades que se van a sentar el 16 de agosto. ¿Qué le espera? ¿Cuáles son los principales retos? ¿Qué tendrán que hacer para recuperar esta que es la primera fuente de entrada de divisas para la economía dominicana? Mira, como decían ustedes que hicieron la pregunta y decía Simón, el reto no es solamente un reto nacional, es un reto de carácter mundial. Y la industria turística a nivel mundial representa 1 de cada 10 empleos. Entonces yo creo que uno de los principales, y en el caso de República Dominicana, pues representa algo más que 1 de cada 10 empleos. Peor todavía, la República Dominicana, el impacto que tiene toda la cadena productiva del sector turístico se acerca a un 19% del PIB. Entonces, el primer reto que tiene el gobierno, el próximo gobierno, es preservar esos empleos turísticos. Pero a propósito de eso, disculpa, ¿cuántos empleos se han perdido? ¿Y cuántos ustedes prevén que se van a recuperar en la medida en que se vaya reactivando el turismo? Mira, yo soy de opinión que el gobierno manejó adecuadamente, y no le pongamos nota para no entrar en eso, pero manejó adecuadamente la crisis del COVID, tanto en los aspectos sanitarios como en los aspectos económicos. Y te doy esa respuesta para decirte que la creación de los programas FASE, sin que entremos en que había un componente político, nada de eso. La creación de los programas FASE y las recomendaciones del gobierno sirvieron para que, si bien el sector más impactado fuera el sector turístico, también el sector turístico pudiera pues suspender a los trabajadores, no tuviera la necesidad de enviarlos a la calle. Y eso es exactamente lo que se ha hecho. Se ha suspendido un número importante de trabajadores, y yo entiendo que en el caso del sector turístico alcanzan cerca de los 200.000 empleos que se han puesto en el programa FASE, que se ha tratado de una manera u otra gratificar a los empleados en sentido general. Hay otras empresas, las menos, que han podido mantener su nómina y pagarla. Y con eso lo que te quería responder era que el impacto directo en cuanto a pérdida de empleos, yo no la veo tanto
o sea, no ha sido significativa. Lo que sí, muy importante, lo que sí es un reto del próximo gobierno es que, ¿qué vamos a hacer si nosotros abrimos ahora el 1 de julio y vamos a abrir con una, posiblemente, con una capacidad que no irá más de un 30%? ¿Cuál va a ser el manejo que se le va a dar a la nómina de empleados, el manejo en cuanto a las suspensiones, el hecho de tratar de evitar las cancelaciones o el desahucio, el manejo con los sindicatos, donde en los hoteles que hay sindicatos? Y tiene que haber un equilibrio ahí, por supuesto, entre el interés de la empresa, que es, si tú quieres, en principio, el interés del patrono, pero también el interés del empleado. Yo creo, en definitiva, que uno de los retos va a ser el tema de preservar los empleos. Preservar los empleos. Hasta ahora yo no he oído, más allá de fase, y más allá de que se está hablando de una revisión del APA, no he oído de que haya, por lo menos no hay ninguna indicación cierta y certera de que vaya a haber ningún incentivo adicional a la fecha. No sé si Simón tenga conocimiento más allá de eso. Pero como yo he indicado, hay que tomar en cuenta también que en algunos polos turísticos no aplica el APA, que es el acuerdo de precio anticipado, y tampoco, o sea, hay hoteles que no tienen los incentivos, la ley 158-01 de incentivo turístico, conocida o mejor conocida como la ley del Confotur. Entonces, esos son hoteles que por supuesto tienen una mayor propensión a ser impactados económicamente, y yo cierro el comentario diciéndote que en mi opinión, el primer reto del país es la preservación del empleo. Simón, tus recomendaciones. Mi recomendación, ya que el empleo lo hemos tratado, mi recomendación es más amplia, en el sentido de que no es solamente preservar el empleo, hay que verdaderamente inyectar capital en toda la estructura productiva del sector turístico. Estamos hablando solo del sector turístico. También hay que inyectar capital en la estructura productiva de todos los demás sectores. Pero eso es necesario porque en el fondo nosotros estamos preservando una industria, y esa industria hay que preservarla y asegurarse de que no fracasen. La dificultad, la dificultad para lograr ese objetivo, Simón, es que no es lo único que hay que preservar. Claro. Es verdad que es la primera fuente de entrada de divisas, pero la segunda son las remesas, y es así que no podemos hacer nada. No. Desde aquí, ¿verdad? Y dos de los países más afectados, Estados Unidos y España, de ahí viene el grueso de las remesas. Correcto. Encima también se ha afectado la capacidad exportadora. Entonces, son muchas las cosas que las nuevas autoridades van a tener que enfrentar. No, por eso yo digo... Y hablar de inversiones, claro que sí que se necesita, pero ¿hasta dónde será posible? Bueno, por eso es que yo... Ay, perdón. Por eso que yo planteo que tiene que ser una solución económica para toda la economía. Y eso implica que nosotros tenemos que ir a aprovechar todas las fuentes internacionales de recursos que podamos acceder, comenzando con Fondo Monetario Internacional y siguiendo por todas las demás, especialmente las que condiciones más blandas ofrezcan. Yo quería cerrar de manera positiva, porque realmente estoy positivo. O sea, hablando de la respuesta que la banca nacional, la banca internacional, los fondos de inversiones han dado hacia la República Dominicana, y a esa reapertura exitosa del sector turístico, lo que yo he recibido ha sido positivo y favorable. Muy favorable. Hay deseos de que la industria recupere su curso, hay deseo de apoyar a la industria, apoyar a la hotelería nacional, considerar refinanciación
considerar aporte de nuevos capitales. Vuelvo y te repito, lo que he visto ha sido muy positivo. Y eso es importantísimo, porque esto es una rueda y lo importante es que todo el engranaje funcione. Qué bueno, ojalá que así sea. Gracias, Simón. Gracias, Enrique, por habernos dado luz sobre este tema con tanta incertidumbre que tenemos en este momento. Ha sido un placer compartir con ustedes. Nos faltó tiempo, pero gracias por la invitación. Siempre falta tiempo. Y más cuando hablamos con personas que tienen tanta información sobre un tema. Nuestra gratitud a Simón Suárez y Enrique de Marchena por ayudarnos a entender la situación de un sector vital para la economía dominicana. Gracias a ustedes, amigos, también por acompañarnos. Y si ustedes están mucho mejor informados acerca de este tema, nosotros nos damos por satisfechos. Espérennos el próximo sábado a esta hora aquí en Telesistema Canal 11. Esta misma